La justicia y el gobierno están aprovechando el verano y todos los fuegos de artificio que están lanzando todos los días para entretenernos, para exculpar a Macri y a Caputo de su responsabilidad por habernos devuelto al pozo del Fondo Monetario y habernos hundido en una deuda de la que todavía no sabemos cómo vamos a poder salir. Porque encima ahora Milei nos hundió todavía más profundo. Hoy en el boletín oficial publicaron un decreto del presidente para que el Estado deje de ser querellante en la causa que investiga la deuda que Macri y Caputo tomaron con el Fondo Monetario. Es muy ilustrativo este acto administrativo porque el gobierno de Caputo de 2026 salva al gobierno de Caputo de 2018. Una gestión le lava las culpas a la anterior, supuestamente de dos partidos distintos, bajo dos presidentes distintos, que venían a encarnar dos cosas diferentes. Uno, la recuperación institucional, la república, la división de poderes y qué sé yo. Y el otro, la potestad del pueblo frente a la casta y una especie de libertad entendida como libertad de mercado, sobre todo, y desregulación. Ahora, la continuidad salta a la vista cuando uno ve esto. Esto que viene además a completar la faena que llevó adelante la justicia para exculparlos a Macri, a Caputo y a todos los que alrededor suyo nos hundieron en este pozo de la deuda. ¿Por qué digo a completar la faena judicial? Bueno, porque por un lado la Cámara Federal en su momento dictó la falta de mérito para Santiago Bausili en la otra causa que investigaba el endeudamiento de Caputo bajo la gestión de Macri, que es la que en su momento instruyó el fiscal Federico Delgado, hoy fallecido, pero que lo tuvo procesado a Bausili por negociaciones incompatibles con la función pública durante años, por haber beneficiado al Deutsche Bank, su antiguo empleador en Wall Street, durante su gestión como secretario de Finanzas con Luis Caputo en 2016 y 2017. La causa, a pesar de que la Cámara Federal lo intentó salvar a Bausili, fue reabierta por casación para revisar esa falta de mérito. Por ahora está ahí, está en esa nebulosa, pero hay otra jueza que se llama María Eugenia Capuchetti, que es la que esta semana empezó a urdir esta trama y este operativo para rescatar a Macri y a Caputo de la deuda con el Fondo Monetario. ¿Qué hizo Capuchetti? Bueno, este lunes 2 de febrero, dispuso archivar directamente la causa 3561/2019, catalogada Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta. El registro quedó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 5, el que ella conduce ahí en Comodoro Pi. Y ese archivado de la causa es algo que le permite a ella mantenerla bajo control y evitar que avance o que avancen las investigaciones. Claro, es la misma jueza que dinamitó la causa por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner, la que malogró las pruebas que había, los celulares que se secuestraron en su momento, que no supo preservarlos, que los perdió en algunos casos. Bueno, a esa decisión de Capuchetti, el decreto de hoy lo que agrega es el retiro del ejecutivo de esa causa en la que estaba siendo investigado Caputo y Macri. Y es espectacular verlo, porque el decreto de hoy anula un artículo del decreto 239 del año 2021 que le daba mandato a la Procuración, que es la Oficina de Abogados del Estado, del Poder Ejecutivo, para que se constituyera como querellante contra esos exfuncionarios, entre ellos Macri y Caputo, que nos habían endeudado de esta manera. La discusión es sobre los 45.000 millones de dólares que le llegó a desembolsar el fondo a Macri y que fue a rescatar a los grandes fondos de Wall Street y a los ricos argentinos que se compraron los dólares baratos en ese momento a 20 antes de que saltara a 60.
Claro, ahora Caputo le volvió a pedir al Fondo Monetario otros 20.000 millones de dólares. Pero el decreto que hoy se publicó en el boletín oficial, no en la edición habitual, sino en un suplemento. Los suplementos en general se emiten después de la edición diaria del boletín oficial. Se hace cuando no llegan con un decreto a publicarlo a la hora que cierra el boletín oficial y necesitan que entre en vigor esa norma. En este caso no sé qué urgencia había para que la Procuración deje de ser querellante en la causa que sigue Capuchetti y que mandó a archivar el lunes para cuidarles las espaldas a Caputo y a Macri. Todo permite presumir que la idea fue que no se conociera esta decisión o que no saltara a la luz. De hecho, el suplemento fue subido a las 4:54 de hoy y el boletín oficial fue subido a las 5:45. O sea, subieron el suplemento y después el coso. Más allá de la burda maniobra de distracción, lo grave de esto es que el Estado está renunciando a su rol como querellante en la causa de mayor envergadura económica contra exfuncionarios públicos. Anoche, el fiscal Franco Picardi me mandó el recurso con el cual apeló la decisión de Capuchetti en términos durísimos. Es un escrito de 84 páginas que justamente cuestiona la decisión de Capuchetti de blindar a Macri y a Caputo. Pero montado sobre esa decisión de Capuchetti es que hoy sacan el decreto para que se retire la procuración como querellante. Escuchá lo que dice Picardi. Picardi dice: a diferencia de lo sostenido por la magistrada en su resolución, todas las condicionalidades establecidas en la Constitución y en el marco regulatorio vigente para la toma de empréstitos fueron deliberadamente incumplidas. Es decir, los procedimientos previos y rigurosos para contraer deuda pública de modo responsable, razonable y legal no fueron respetados por los funcionarios intervinientes. Incumplieron la normativa que les era exigible mediante distintas acciones y omisiones. Y sigue Picardi, que poco más por las cosas que escribe en estas 84 páginas, está diciendo que Capuchetti se tiene que ir, que tiene que abandonar no solo ese juzgado número 5, sino abandonar los fueros, colgar la toga y listo. Decirle a Macri y a todo el poder económico del que está protegiendo, de nada por los servicios prestados, ya está, yo ya cumplí, ¿no? Escuchá, este esquema defraudatorio, dice el fiscal que investigó, que comenzó en la etapa de adquisición de una deuda insostenible, demuestra que desde el inicio se violó la Constitución Nacional, la Ley de Administración Financiera, la Resolución 108/2009 que establece la forma de endeudarse después de la renegociación de la Baña, la Ley de Ética Pública y otras que sigue listando después, en la medida en que no se cumplieron con los deberes y pautas del comportamiento ético. Todo lo cual fue avalado por los funcionarios públicos que intervinieron. Y sobre esto, dice el fiscal, no se expidió la jueza en su resolución. Yo te digo, lo que está obteniendo Caputo, gracias al accionar de la justicia, no solo de María Eugenia Capuchetti, también de los jueces de la Cámara Federal que rescataron a Bausili para que asuma como presidente del Banco Central, aún habiendo beneficiado al Deutsche Bank y habiendo estado procesado por haberlo hecho durante años en su anterior gestión, lo que están entregándole estos jueces, Capuchetti, los de la Cámara Federal, los de segunda instancia, la Corte Suprema, que debería también intervenir en estos casos cuando media tanta guita del erario público, y lo que hoy además hizo Milei al publicar este decreto retirando al Estado como querellante, es extenderle a estos endeudadores, empobrecedores, una licencia para endeudarnos todavía más. Este gobierno se siente muy empoderado por el resultado de unas elecciones de medio término en las cuales
más que nada lo que brilló fue la ausencia de una alternativa opositora articulada. Pero la gente va perdiendo la paciencia porque se siguen demorando las promesas, el cumplimiento de las promesas de Milei, y no tiene muchos más argumentos Milei para mantenerse en el poder que esa orfandad de dirigencia opositora. Estos temas, que son los importantes, que son los que condicionan a años y décadas de nuestro país, son temas a los cuales muy poca gente se les anima, a los cuales muy poca gente se les anima a intervenir, a los cuales muy poca gente se acerca para enterarse siquiera, porque yo dudé en hacer este editorial hoy sobre esto, pensando que por ahí se embolaban de que les cuente todos estos pasos procesales, de que les lea un pedazo de una resolución. Pero esto es lo que hace que nuestro país se enchotezca cada día más. Esto es lo que hace que después no haya plata para los maestros, para las enfermeras, para los médicos, para las investigadoras del CONICET, que no haya plata para las familias que tienen un miembro con discapacidad. Es lo que lleva a que después insulten a un pibe dentro del espectro autista, como hizo Lilia Lemoyne esta semana, o a que canchereen por no comprar ropa en este país, como hizo el endeudador en jefe, Luis Caputo, esta semana. Son temas a los que hay que prestarles atención, a los que muy poca gente les presta atención porque, bueno, son los que se benefician. Pero hay algunos, como Picardi en este caso, como Delgado en su momento, como los abogados del Estado que desde la Procuración General del Tesoro estuvieron investigando esto y armando la argumentación jurídica durante tanto tiempo, que se dan cuenta de la importancia de estos montos, que se dan cuenta de que darles licencia para endeudar a los endeudadores solamente nos hunde cada vez más en un pozo del que, como dije antes, no tengo idea cómo vamos a salir. Pasaron cosas. Alejandro Berkovich en Radio Con Vos. Pasaron cosas. 89.9 Radio Con Vos.